Mi colonia. Relatos profundos de una ciudad pujante. La acción solidaria dentro del significado que envuelve a una comunidad es descripta como apoyo que se pueden dar las personas mutuamente, entender que las y los demás tienen necesidades que pueden ser similares a las nuestras y que si las atendemos se pueden lograr o realizar actividades que ayuden a todos. En este tercer capítulo conoceremos la historia de las familias Bregán y Vicentín, impulsoras de arduos caminos de apoyos y solidaridad, puntos emblemáticos de la comunidad coloniense. Mi nombre es Estela Raquel Bregán, tengo 73 años. ¿Qué más? ¿Hace cuántos años desde que nació? Es oriunda, ¿no? 73 años. Bien. Nací el 11 de septiembre de 1949. ¿Aquí en Colonia? Acá, en Paraná, claro, pero acá. Ajá. Acá. Soy la mayor. Bien, la mayor. Bueno, yo soy Paola Judith Bregán, soy de los hermanos la menor. Me cargaban, siempre me decían que era la borra del tarro en esa época. Imagínate que mi mamá en esa época tenía 42 años cuando nací yo, era todo una cuestión rara en esa época, ser mamá a los 42. Bueno, yo hoy por hoy tengo 51 años, me desempeño como justamente docente acá en la Escuela 170 y bueno, me quedé a vivir acá en Colonia, o sea que de mis 51 años que tengo, nacida, criada en esta zona. Y ¿qué más te puedo decir? Tengo mis hijos que también están viviendo acá en Colonia. Y el terreno donde edifiqué, lo que más recuerdo es que mis padres me lo regalaron en esa época, o sea, lo pusieron a mi nombre, cuando recién se loteó todo eso, y fue en el año 82-83, más o menos, ¿no? 83, y tenés, sí. Por eso, en esa época, cuando surge el loteo ahí, bueno, entonces para que te dé una idea de cuándo tengo empezado, o sea, las raíces en este lugar. En 1948, el 13 de noviembre de 1948, se casan mi papá y mi mamá. Mi papá es oriundo de Sauce Montrul y mi mamá vivía acá al lado, que vivía su papá y sus hermanas, todas vivían acá al lado, en donde está la carnicería era una carnicería acá, que es la familia Butús, ahí. Y de ahí era mi mamá, y ahí se conocieron con mi papá y se casaron, pero mi papá es oriundo de Sauce Montrul. El lugar ya existía, ya estaba edificado. Y ya estaba el negocio hecho, y en esos años que ellos compraron acá, se vendía puro cosas de campo, pechera, riendas, todo. Mi papá iba en sulky, teníamos el primer vehículo fue un sulky que tuvimos, íbamos allá para el lado del Roballo, había una curtiembre, mi papá traía, después no había luz, se traía las barras de hielo, iba en sulky mi papá a la Quilme en calle Racedo a comprar las barras de hielo, teníamos una heladera y se las envolvía con bolsas de alpillera, después se pasaba la frialdad que tenía el sótano, todo eso es, y después se fue mejorando, se fue
cambiando de a poco los pisos, y después en el año, lo que no me acuerdo en qué año llegó la luz. Eso es lo que no me puedo acordar en qué año llegó la luz. Sé que cuando vino la luz, llegó el mundial, algo así, 70 y pico me parece. Pero pero antes de la del 78, antes del 78, ¿cómo no van a tener no, estoy luz? confundida con el televisor a color. Ajá. Pero es una barbaridad la mejora que hubo, claro. Pero todo se fue haciendo de a poco, a medida que se iba trabajando. Yo soy nacido y criado en Colonia Avellaneda. Nacido y criado. Sí. ¿Desde qué año? ¿En qué año nació usted, perdón? 49. El año 49. Sí. ¿Quiere repetir su nombre? Miguel Oscar Vicentini. Yo te voy a contar más o menos la historia que siempre nos contaba mi padre, porque mis bisabuelos vinieron de Italia. Fueron 3 Vicentini, uno quedó en el Paracao, el otro acá, y el otro que se fue al Chaco, que son todos los de Vicentini, que están en Santa Fe. La aceitera, todos somos parientes. Claro. Pero fue el más, en el tiempo Perón decía, este campo es mío, y era de él, claro. Este campo es mío. Tenía 4.000 hectáreas, y tenía una hija que le hizo estudiar de aviadora, compró una avioneta para recorrer todos los campos. Este fue el más vivo de todos los vicentinos. Y después los primeros vicentines de acá, ya te digo, yo no te puedo decir, pero me parece que fueron los primeros inmigrantes que empezaron Colonia Avellaneda. El padre de Federico Comalera, el que tiene allí el hijo, la 20 Palo ahí en la ruta, él fue uno de los primeros colonizadores de Colonia Avellaneda. Pero decirle dónde naciste vos. ¿En qué parte de la colonia naciste? Bueno, yo nací en Colonia Avellaneda, de la San Pío, así derecho para abajo, ahí nací yo. Pero los primeros, el bisabuelo de mi padre, el abuelo, él vivían en un rancho al costado de la arroya La Estuna, de ahí donde vivíamos nosotros para este lado. Así nació Colonia. Y si querés te digo más o menos toda la gente que vivía en Colonia Avellaneda, que la adoptó mi viejo, que lo tengo acá escrito. En ese tiempo, te hablo de, yo era gurí chiquito, que vivía el finado Matías Bregán, los Bolsanes, los Toderos, los Patá, que me parece que fue el padre de don Emilio Patá, que de los Marolotes ahora. Claro. Ese fue el que tenía, después lo tenía a los Salazar, a los Víctor, a los Faría, estaban los Vicentín Miguel, que era mi abuelo, Burdín, Ibarra, Olivetti, Góngora, Márquez, Castillo, Comalera, Matiú, de la Guelfa, Cruz y Movio. Movio ese vivía en un rancho, en la escuelita, no la 43 que está allá, la 43 si bien digo. La Miura no. No, Ajá. Porque la Miura es la tercera escuela que hacen ahí. Surge, claro. Antes vivía enfrente de la que ahora es Lel, casado con la FO, de herencia de la FO. Así para adentro había un rancho largo, y ahí vivía Movio. Y al costado era un salón grande que no estaba dividido en nada, que hay la primera maestra que daba clase ahí. Primero tuvo el maestro Puyernau ahí, y después tuvo la Nélida Patá,
que hasta el día de hoy vive, que le dio clase a mis hermanos mayores, que se sabe encontrar él todavía, ya está viejita. Y después tuvimos a doña Eugenia Braseu de Bala, que vivían ahí los Balas. ¿En esa primera escuela? En esa primera escuela. Después yo fui la otra que hicieron en... ¿Qué tal el techo? El techo de la San Pío, para acá está la escuela nueva, la Miura, Sí. y Maca está el techo. Claro. Que la casa de la maestra la voltearon, no sé qué, no existe más. Pero ahí fue la segunda escuela. Y después terminé yo mi escuela acá en ¿En el Centro Cultural? el Centro Cultural. Ahí terminé cuarto, quinto y sexto grado, porque allá había hasta tercer grado nomás. O sea que mis viejos tenían segundo y tercer grado y nada más. No había otro más. Esa es la historia de Colonia Avellaneda. Después te sigo nombrando. Ahí vivía el hermano de don Movio en esa escuela, que vivía, que el otro Movio vive allí de Lolote, que toma la curva sobre este lado. Ahí vivía el hermano. Después vivía Jiménez, netos de apellido, que son los netos que están acá en el barrio San Pedro. Los padres de ellos vivían ahí. Después vivía Ibarra, doña Eugenia Braseu de Bala, que era la maestra. Después estaban los Barcos, Godoy, Brezán. En lo Brezán era de Mediot, ahí enfrente. Primero de todo tuvo don Atilio Mediot enfrente de Lolote ahí, que ahora el Tambo. Claro. Ahí tuvo don Mediot, que era italiano, venido de Italia, que están los hijos y los nietos con representantes de máquinas agrícolas que están hoy. Que él fue el primer taller y herrería que tenía ahí. Después lo tenía a Montórfano, doña Adelina, que fue maestra de mi mamá acá. Fue maestra de mi mamá, doña Adelina Montórfano, que regalaron el Centro Cultural. Claro. Después, Pedro Vicentín, un tío de mi viejo, que de la fábrica de remedio allí, no me acuerdo cómo. De Irochén. De Irochén, para acá hay una casa. Ahí vivía un Pedro Vicentín, tío de mi viejo. Después lo tenía los Patá, Luis Carlos, que vivía al final Matías Patat, ahí, y eran los abuelos y todo eso, que viene de todo eso. Después lo tenía a Tosolín, que vivían acá. Lo tenés a Aguer, que era allí en donde están los semáforos, esa casa que está a este lado de Aguer. Después lo tenía los Estabil, que hasta actualmente un bisnieto viene a ser de los viejitos Estabil que vivían ahí. Después lo tenía mi viejo, bueno, que vivimos acá, en zona Alberto, en el acceso norte, que era la casa paterna nuestra. Después nosotros entregamos porque el campo que tenían ahí lo alquilaban ellos. Y un tío con mi viejo compraron un pedazo de campo y se quedó viviendo mi tío ya. Pero nosotros, por herencia de mi madre, mi viejo había comprado las dos herencias a los hermanos de ella y vivimos acá en el acceso norte. Y qué sé yo, fue una infancia, después empezamos a trabajar, toda la vida trabajamos. Después empezamos ya la juventud, a salir y qué sé yo, antes, hoy día, no como hoy, una juventud que, no sé,
era tan linda porque todos nos reuníamos los sábados. Antes de salir, nos reuníamos a la noche toda una estación de servicio de Salle. Y venían los chicos de San Benito, de Sauce Medio, de Colonia Avellaneda, de todo, y nos juntábamos ahí. Y bueno, ¿vos a dónde vas? A tal lado, vos a tal otro, yo quiero ir para allá. Y bueno, tomar la moto mía, andate con este, que vos vas para allá, yo me voy con este en la moto, vos vas a Cerrito, sí, vamos con este. Era todos éramos amigos y veníamos y nos reuníamos ahí de vuelta, y nos esperábamos uno al otro, y después recién nos íbamos para las casas. Pero yo hasta el día de hoy tengo amigos en San Benito, en Sauce Montrul, en La Picada, Sauce Medio, acá gente que nos criamos de esa manera juntos, pero muy amigo de una juventud, pero muy linda. Gracias a Dios nunca tuvimos un problema en la policía, ni nada ni con la policía, nunca. Rituales sagrados eran aquellos que permitían la conexión de las familias que habitaban aquí con la ciudad capital. Momentos en donde ni siquiera la famosa Ruta 18 que hoy conocemos existía asfaltada. ¿Cómo era solventar las necesidades básicas en el lugar? ¿Qué se hizo para afrontar cuyas dificultades? Pero siempre se trabajó acá con camioneros. Acá no venían familias como vienen ahora los comedores. Y en esa época los camioneros no cabía un camión porque era todo una playa divina que habían hecho los gringos de Salle de la estación de servicio. Una playa de asfalto, de asfalto negro. Entonces cuando llovía no cabía un camión de tanto que se apuraban para llegar. Incluso lo que en esa época, porque te habla de tantos camiones, vos que sos a lo mejor más joven, en esa época no existía la Ruta 14. Claro. Entonces todo el tránsito pesado de lo que era ir a Brasil y Chile y demás, pasaban todos por acá. O sea, porque era la única conexión que había, por ejemplo, con el túnel. Inclusive muchos, como en esa época también por el túnel, no se pasaban, viste, los camiones que llevaban combustible y demás, se tenían que cruzar en balsa. Entonces por ahí ya se quedaban acá, pasaban toda la noche ya sabiendo el horario que tenían de balsa. Si había momentos de que en todo este sector no entraba, no cabía un camión, como se le decía, ¿viste? Y siempre inclusive esta calle que hoy lleva el nombre de Patat, que nos conectaba con la vía, como le decíamos nosotros, era el único acceso de Colonia que como principal, que después desembocabas en la balsa si querías ir a Villa Urquiza, pero era la entrada fundamental a todo lo que es este sector y las pocas casas esparcidas que había de los colonos en esta época, ¿viste? Que mi papá en esa época, muchos le llamaban como que eran, por hoy decirte, el remisero. O ver, se enfermaba alguien de la zona, acá te venía la gente a caballo, como estábamos cerca de la ruta, te venían a caballo y le venían dormininos, por ejemplo, le golpeaban de madrugada. La ventana. O mi mujer está por tener, me puede llevar hasta el hospital, o tengo a mi hijo que se cayó del caballo, ahí salía mi papá a buscarlo, ¿viste? En esa época. Otro de los recuerdos que tengo es con respecto a la escuela, que hoy es 170, antiguamente no era esa la escuela, sino lo que hoy es el centro cultural. Las maestras llegaban hasta acá y cuando había mucho barro, en esa época se las acercaba hasta la escuela. Las cargaba todas en el jeep, iban todas paradas atrás las maestras. A dar clase a lo que hoy todavía es, lo que hoy es el centro cultural. En ese momento la escuela 43. Pero en esa era la escuela 43, exacto. ¿Viste? Bien. Y bueno, y los recuerdo también que él en esa época y después, no recuerdo bien en qué año, pero en el 70 y pico empezó a construirse la 170, que apadrinó la base aérea. En esa época mi papá, junto con, esa época era gente de Donel y demás, iban a buscar, por ejemplo, todo tipo de donaciones que se le ofrecían para esa construcción. Así que ahí también se utilizaba siempre todo, en esa época que como que él era el único que más o menos tenía un vehículo
de movilidad, como te digo, porque todos los demás por ahí o tenían el sulky o el caballo o la chatita, como se le decía, claro. Y él más o menos tenía algún tipo de vehículo más accesible, entonces siempre el punto era acá y de acá salir a la zona, ¿viste? Acá también, como era toda una playa grande, todos los tamberos de la zona venían con los tarros grandes, esos de leche que hoy por hoy la gente los usa, ¿viste? Hasta de adorno, y salían con los sulky a esta zona y venían y cargaban acá, separaban los camiones y de acá los llevaban a Cotapa también, era en esa época. Toda la gente lechera de la zona salían, traían con su sulky, como te digo, en sus carretitas o en sus chatitas, el que llegaba a tener en esa época, pero más que todo por ahí era el sulky, por el tema de cuando llovía era intransitable llegar hasta la zona de ahí de la Balsa. Ya algunos traían a otros lecheros y traían esos días de barro con el tractor y el carro atrás con muchos para que el camión lo esperaba acá, ¿viste? Siempre fue el punto de encuentro. Siempre porque la ruta en ese momento llegaba hasta acá. En definitiva, antiguamente todo llegaba hasta Las Tunas. Nosotros después todo este sector, cuando yo nací sí, ya estaba el asfalto y demás, pero antiguamente todos los medios de colectivo y todos te llegaban, era el 4 en esa época, te llegaban hasta Las Tunas. Y después, recién de ahí, después de, no me acuerdo en qué año, en el 80 y pico, surge el entrerrianito, como le decíamos nosotros, que tenía determinados horarios que venía, no como ahora que venía cada media hora. El mismo colectivo hacía el recorrido, ir y venir. Entonces por ahí los adolescentes que empezamos ya en esa época, los hijos, como te digo, de esta zona, que después nos empezamos a ir a Paraná, porque en esa época tampoco había secundario acá en Colonia. Entonces se viajaba en el entrerrianito, como le decíamos nosotros, pero vos tenías que esperar específicamente el horario. Los primeros lugares de servicios que brindaron asistencia a ciudadanos locales fueron empleando experiencia enriquecedora a pasos agigantados. Hoy conoceremos más de los primeros grandes logros. Acosta quería agarrar toda esta parte hasta la vía. Claro, como se iba haciendo el barrio grande, quería tomarlo él. Y yo fui uno de los principales que lo llamé a Nelio Medió, lo llamé a René Reynoso, que era presidente él del Partido Radical, acá en Colonia Avellaneda, a él, a Olote, a Saavedra, y de ahí hicieron la primera junta de gobierno, junta de fomento, que fue la primera, y que hicieron el primer pozo de agua en la cooperativa de agua. Eso fue Colonia Avellaneda, que después entonces empezamos con Delizotti y primero estuvo Aníbal Cristioni. Antes que Delizotti. Sí. Aníbal Cristioni también, que hicieron el pozo de agua, todo eso. Eso fue Colonia Avellaneda. Y bueno, un día íbamos pasando con mi mujer y se vendían estos terrenos. Y me dice mi mujer, vamos a averiguar. Y veníamos y estaba el vendedor acá, entramos con la camioneta y lo hallamos, lo encontramos. Y dice, tengo este terreno acá que está en venta. Y bueno, agarramos y se lo compré, le hice la entrega ahí nomás y pagué 2 cuotas del terreno. En la tercera cuota no íbamos a ir de vacaciones a Córdoba. Y dice mi mujer, ¿por qué no nos quedamos y pagamos todo el terreno? Saca la cuenta, yo tengo cuñado allá y qué sé yo en Córdoba, ¿qué podía gastar? Y bueno, y así fue. Y lo pagué al terreno y nos quedamos. Y después tuve 6 años y 3 meses y 6 días para terminar la casa. Sábado y domingo con mi mujer laburamos, con tal de tener la casa que tengo. Eso fue todo eso. Ahora,
No había fiesta, era solamente fin de año, Navidad, y no había otro. La empezamos, me acuerdo, un 1 de mayo. Un 1 de mayo. No sé bien, pero ¿cuántos años es que estamos? 40 y... Que el Leo tenía 4. 4. Y tiene 46. Así que hace 42 años que estamos viviendo acá. No, que empezamos la casa. Que empezaron la casa. 42 años. Baldío, todo. Unos chiricales, una... Y empezamos todo, qué sé yo empecé en mi casa, después el hombre ahí de esquina, de Escudero, después Puy. La quinta casa del barrio, Empezamos la quinta casa nosotros que en el barrio. Que también ya estaba la escuela 170, que la hizo la Brigada Aérea. Esa pertenecía a la Brigada Aérea. Y la Brigada Aérea, vos sabés, porque la padrinaba siempre. La Brigada Aérea, hubo un problema ahí, dijo la Brigada Aérea, me lavo las manos, tómelan ustedes, arréglense. Pero esa casa, esa escuela, fue hecha por la Segunda Brigada Aérea. Sí. Y bueno, todo empezamos después que yo terminé la casa, que mi hijo era chico y teníamos ahí a donde está el barrio, la cancha de fútbol. Era una cancha de fútbol esa. Y después Gracia Vilar, que hizo el galpón de la... que está la municipalidad. ¿Pero qué fue primero, el Club Quique? ¿O fue primero... El Club Quique donde está la farmacia. Ajá. Y de ahí para abajo, vamos a decir donde está la municipalidad, todo eso, era una cancha de fútbol. Que ahí empezamos nosotros a formar los gurises, todo. Ahí era una cancha de fútbol. Porque el barrio se hizo ahí y después Vilar, después que se fue el Club Quique, no sé si le compraron los terrenos qué, o eran, ahí agarró y que hizo el tinglado para la Junta de Gobierno. Y después, ¿qué otro evento había? Te pregunta él. ¿Lo religioso y lo de la escuela? Bueno, religiosos daban misa en la escuela 170, sí. Que venía el padre Saniti a dar misa. Y que gracias a Dios hoy se lo agradezco, está bien, que hoy nosotros pudimos hacer los salones de que empezamos con la capilla. Lo que hoy es la escuela. Claro. Lo que hoy es la escuela, que muchos dicen que no sé qué cura era y qué sé yo, porque fue uno de los que empezó, y que gracias a Dios López Pereira y a Busti, el terreno fue donado ahí para la iglesia, que nosotros empezamos con los saloncitos y qué sé yo, pero el padre Saniti era no hacía trabajar, sábado y domingo, no hacía trabajar y venía, ¡ay, qué linda quedó esa pared! Pero sí, para el sábado la pintamos, usted sabe cómo va a cambiar. Pero él todos los meses él pagaba un asado. Todos los meses. Era el pago. Pero él tenía la jubilación de Italia, el padre Saniti. Y agarraba y decía, tome, acá le manda una señora. Y nos daba en ese tiempo, qué sé yo, como si fuera hoy 50.000 pesos, ¿viste? Era una ayuda tremenda para nosotros. Pero lo mandaba una señora que no quería decir quién era, claro. Pero era de él. Sí, eso fue de la religión. Que después yo estuve en la cooperativa de agua 12 años, siempre con cargos altos. Después estuve en la capilla acá, que estuve con cargos altos también, que en ese momento estaba yo, estaba Don Puy, estaba el Negro Vergara. Pero antes de la cooperativa que había canilla Sí, pública. sí. Eso, contale, que eso ya le va a servir.
canilla pública, Sí. solamente cuando pusieron la red de agua, allá en la esquina había una, acá para la zona. 3 canillas públicas había acá en el barrio. Y nosotros traíamos agua, porque yo tengo el pozo ahí, pero traía agua de allá con una manguera larga con los vecinos acá, con tal de repartir el agua. Y la luz, contale también. La luz, bueno, nos decidimos, yo, Antonio Jiménez, y el hombre de los dueños de los chaleces, que eran de la zapatería, no me acuerdo. Ella era dueña de la zapatería Cala, pero no sé qué apellido ella. Una zapatería que estaba en calle San Martín, a la peatonal. Y él venía acá y estaba haciendo 2 chaleces iguales. Pero un hombre muy bueno, muy bueno. Y él consiguió los cables. Yo compré los palos de Bobril, me lo trajo un muchacho, y con Antonio Jiménez lo llevamos la luz hasta el Antonio Jiménez, porque venía hasta los Puinos más la luz. Y no estaba terminada la casa. Así que si hace 42 años, pone 40 años. Claro. Estaban los militares. Estaban los 82. 82. Estaban los militares en ese tiempo que tuvimos la luz nosotros. Bien. Porque todo el trabajo vamos a decir, de mano de obra y todo lo hacía mi mujer. Yo era albañil, pero ella... Y el primer pozo que hicimos, lo hicimos ahí atrás, como a 30 metros de mi casa, porque corrí un arroyito, hice un pozo 1 metro que tenía vertiente y se llenaba de agua. Y gracias a Delisotti, que a la colonia la hizo un 50% más de lo que era, gracias a él. Y gracias que tenía un corazón muy grande, porque él tenía la estación de servicio y estábamos en la cooperativa de agua y en el centro de salud. Un día nos reunió y vamos a hacer el centro de salud, que el centro de salud hoy en día a nosotros nos salió porque estaba Vilarde, presidente de Junta de Gobierno de Fomento, y 25.000 pesos. 2 cheques que le dieron a Vilar, por 25.000 pesos nosotros hicimos todo el centro de salud. Eso es lo que hicimos el centro de salud. Así que hubo luchas y problemas y discusiones entre todos, viste, como en toda cosa, pero con un feliz término. ¿Vos no te acordás, mami, cuando se hizo la capilla? ¿Quién era? Esa es la culpable de todo, de la capilla. Zulema Saavedra. ¿Cuántos años tiene Zulema? 69. Me dijeron Mirta. Vos sabés que ella fue la culpable porque tuvimos una primera reunión en la escuela con el padre Zaniti. Sí. Y dice, ¿a quién buscamos? Y en ese tiempo lo tenía el negro Bregara de presidente en la escuela. ¿Y qué le dijiste vos, padre Zaniti? Nosotros tenemos un excelentísimo presidente acá. Bueno, dijo el padre Zaniti, listo, ya está hecha la comisión. Y quedó Roberto Andrián de tesorero. De tesorero, el final Roberto Andrián, que era tesorero. Así fue que se formó y empezamos a trabajar para la capilla, que hicimos un salón y a los 2 meses ya nos quedaba chico y le agregamos el otro para atrás y después por último, sí, yo le pedí el tejido, el alambre y allí no me acuerdo, un hombre allí, los palos olímpicos que los sacamos, los cercos, los sacó el hijo de Puy, mejor dicho, que después con el hermano Puy, que también es fallecido, los clavamos a los palos, que hicimos el cerco olímpico en la capilla. Y yo llegué hasta hacer los baños. Después sí, me retiré de todas comisiones, ya no quise más.
Ya no quiso trabajar. No, porque ya era mucho. Claro. Ya era mucho. Bueno, mi nombre es Melissa. Melissa, perdón. Melissa, me llamo Melissa Anabel. Los 35 años soy nativa de Colonia, de lo que hoy es Presidente Avellaneda. Siempre va a ser Colonia para nosotros. Hice mi primaria en la 170. No era la 170 de hoy. Era solamente donde es dirección, jardín y el trecho largo. Todo lo otro se hizo más adelante. Hice jardín de infantes de 5 porque todavía no había de 4 en ese momento. Así que imagínate, muchos años atrás. Y después hice toda la primaria y terminé ahí. Mi generación es la primera que terminaba sexto grado y pasaba a la secundaria. Entonces en ese momento quien era el director, Osvaldo Oviedo de la José Hernández, que en ese momento era 136, no quería que nos fuéramos a Paraná porque éramos muy chiquitos y muy inocentes para lo que era la ciudad de Paraná. Entonces, como ya en la 170 no se podía estar la secundaria, don Horacio López Pereira dividió la Junta de Gobierno para hacer aulas. Eran 2 aulas abajo, porque tampoco era el tamaño del galpón que es hoy. Claro. Era la mitad, y en la parte de arriba teníamos 2 aulas, que no había vidrio y las chapas se llovían. Así que con cartón y con estufa pasábamos el invierno. Después de ahí siguió la escuela hasta que llegó Omar Olote, que descanse en paz. Y bueno, ya estaba en trámite de otra cosa, la Junta de Gobierno, entonces en ese momento don Horacio López Pereira ya había iniciado, calculo que lo legal, que en ese momento estaba Montiel de gobernador, que el centro cultural, que hoy es centro cultural, fuera parte de nosotros, de la escuela. Eso estaba donado de palabra, no había papel registrado, entonces se tuvo que comprar, por eso Montiel compra esa parte, que tampoco es centro cultural, ¿no? Claro. Estaba cayendo a pedazos, no tenía instalación eléctrica, la instalación de agua estaba muy precaria. Yo me acuerdo que en ese entonces, octavo y noveno vendría a ser, habíamos participado de un concurso de poesía, algo de eso, y en ese momento eran 2 computadoras las que nos habíamos ganado, y en aquel momento Gabriela Gote, que fue una de las una de las profesoras que yo recuerde, junto con Ingrid Lerich y otras que vienen desde allá, desde aquel tiempo, que ella propuso que se cambiaran las computadoras por dinero para poder hacer la instalación eléctrica y el mejorar el baño de lo que es el centro cultural. Bueno, eso se logró gracias a eso, y cerca de fin de año nos tuvimos que mudar y cada alumno nos llevábamos 5 libros, una silla, entre un banco, y los muebles grandes los llevaron los empleados de la Junta de Gobierno de aquel momento en el tractor que se montaba la basura, que era con acoplado. En ese momento era cambiarse del edificio de la Junta de Gobierno al centro cultural. Sí, obviamente ir a la escuela era todo un suplicio porque no había ripio, pero ya no quedaba ripio. Llegar al centro cultural estaba más complicado que ahora. Yo creo que recién ahí había empezado a llegar el cole como más adentro de Colonia. Pues nosotros tomábamos el colectivo allá arriba, en Lobregán. Así que por eso muchos chicos del barrio, de lo que son de mi edad, no tienen hecha la escuela secundaria en el barrio porque no había. Nosotros incursionamos todo eso. Bueno, el día que nosotros terminamos 5º año, llega la noticia que en ese momento el presidente Néstor Kirchner manda el cheque para el nuevo edificio de lo que hoy es la escuela número 30, José Hernández. Sí, nosotros ahí en el centro cultural, creo que la mejor camada salió de ahí. Nosotros, ¿cómo que se dice? Nosotros, en mi año, fuimos los primeros que nos fuimos de viaje de egresado, la que sacamos José Hernández de Colonia. Y bueno, de ahí todo año iba agregando algo. El primero hubo el que hizo el buzo, el segundo el que hizo el buzo y la remera. Nosotros ya quisimos ser distintos, hicimos remeras y camperas y nos fuimos de viaje de egresado. Sí, nosotros los chicos que terminamos ahí, en mi caso fuimos 20, no hay muchos que hayan terminado tanta cantidad como nosotros. Y los mejores recuerdos son de ahí. Nosotros tuvimos un uniforme de guardacuerpo y corbata como para distinguirnos de la primaria.
hoy en día... ¿Y la escuela funcionaba todo dentro del nuevo edificio? Sí, había 2 turnos, de mañana estaban los más chicos y de tarde estábamos los más grandes. Sí. ¿Y actividad física también realizaban en el lugar? Actividad física en un tiempo lo realizamos, bueno, cuando estuvimos acá lo realizamos en la plaza. Ajá. Primero en la parte donde ahora está el dispensario, Claro. que ahí estaba libre todavía, así que hacíamos ahí. Bueno, después cuando empezó a edificarse más grande el dispensario, pasamos a la plaza y de ahí pasamos un tiempo a la plaza de Montorfano, que no sé cómo se llama ahora, y después pasamos al predio donde hoy está el edificio de José Hernández. Todo ese predio era de nosotros. Ahí hacíamos vóley, softball, bala, jabalina, porque la gente iba donando cosas y nosotros lo aprovechábamos para... Porque esa escuela fue sin un peso desde el vamos, nadie se acordaba de nosotros, que le llegara un libro a la escuela era mucha suerte. Y bueno, estaba así el centro cultural, había muchos árboles que fueron cortados por papás de nosotros, que fueron con motosierra, hacha, lo que sea, y se hizo más descampado. Los bancos, teníamos pupitres que fueron donados no sé de qué otra escuela, de esos que se levantan la tapa, están todos unidos, también fueron fijados por papás de nosotros. Nosotros baldeábamos en la escuela para ayudar en la ordenanza, que en ese momento era Elvira, que para nosotros era doña, o sea, los chicos más grandes le habían puesto Doña Lancha porque era muy flaquita para hacer barco. Entonces todo el mundo la conocemos como Doña Lancha. Y bueno, y de ahí bueno, hubo muchas porteras. Y en el centro cultural tuvimos mucho tiempo. Yo hice tercer año, cuarto y quinto, la cantidad de chicos, todo con un solo baño. Con el baño original de ese edificio. Eran contados las familias que había en esos años. Después se fue poblando. Y lo otro que tenían, que era un lugar típico los domingos, como todo, viste, el tema del campo, era el punto de reunión. O sea, aparte, como te comentó ella, que si bien después surge como comedor, en la primera instancia era todos los gringos del campo, como se le decía, era el punto de encuentro, viste, venir a jugar, porque mi papá tenía cancha de bochas, entonces venían a jugar a las bochas, se juntaban a truquear, como le decían ellos, los domingos. Era la distracción que se tenía. Y después, con el tiempo, con el progreso, como te comentó ella, que llegó la luz y demás, acá en casa era como también los primeros que se llegó a tener un televisor. Entonces toda la familia, cuando había algún evento importante, se reunían acá en el televisor. Esa es otra de las cuestiones que acá teníamos en esa época, que acá no existía tampoco el teléfono. En una época estuvo la cabina telefónica enfrente, que era en esa época era la YPF, y bueno, teníamos, el teléfono era a manijita, con una operadora. Entonces vos llamabas de acá a la operadora vos decías con qué número querías comunicarte, claro, y de ahí se comunicaban. También te digo, y era el único lugar acá que teníamos ese teléfono. Entonces, ¿dónde venía todo el mundo a llamar? Acá. La familia originalmente, cuando ella te comenta, mi padre, o sea, junto con mi mamá, cuando se casan, se instalan en este lugar, mi papá compra este lugar, y de ahí surge primero el almacén de ramos generales, como era en esa época, y bueno, y ahí nacen ellos los tres, por decirte, seguiditos. Por eso yo te decía que ellos, hoy por hoy, que está Estela, que es la única que es viva, o sea, está Estela, después seguía Mirta, que falleció hace poco, y Oscar. Todos se llevaban 1 año y medio más o menos de diferencia. Yo con mi hermano menor, con Oscar, también fallecido, nos llevaba, o él prácticamente me llevaba 20 años de diferencia. A Oscar le tocaba el servicio militar cuando nació nací yo. Y, o sea, pero ellos, como ella te contó, que en esa época era toda una vida de trabajo duro, en el cual, por ejemplo, ella, los tres no estudiaron, porque en esa época se terminaba la escuela primaria y ya ahí era a trabajar o tener que mudarte a Paraná, a la casa de algún tío o pariente para estudiar. Entonces, bueno, es lo que, bueno, contarle esa parte que ustedes se dedicaron todos al negocio. Y entonces yo quería estudiar porque era sin alabanciarme, pero era muy, muy estudiosa, y mis tías me querían llevar a estudiar. Mi niño, danos la Estela, que nosotros te la hacemos estudiar. No, acá hay que trabajar.
A los 8 años mi papá atrás del mostrador me había puesto unos tacos así y un tablón largo para que yo a los 8 años ya venía de allí abajo desprendiéndome el delantal para atender el almacén. Y todo todo el almacén que era de como ramos generales de antes, con los estantes, los cajones que se vendía azúcar suelta, azúcar con terrones, azúcar sin terrones, fideo, todo suelto, todo con la pala. Todo eso se vivió, y un día a mi hermano se le ocurre sacar todo eso y poner estante de los otros. Que hasta el día de hoy hubiese estado. Claro. Lo único que se juntaba mucha cucaracha con Claro. ese tipo de madera, ¿viste? Pero bueno, lo que pasa, yo te digo, es toda una generación después, O sea que los que vivimos fuimos nosotros, Claro. nomás. sí, porque siempre ya fue después- la familia Bregán, La ¿no familia es que? Bregán, claro. Y luego, bueno, con el paso de los tiempos, Se ya en casa vez- Mirta y exacto, se casa mi hermana, ella al casarse también, después vienen a trabajar acá, mi hermano Pero viven lo en mismo. Paraná. Bueno, y todos ellos, todos surgimos de acá, del Un negocio. poco el negocio fue la fuente laboral en su Siempre. comienzo. Sí. Y la que cocinaba y pobrecita, y así como quedó, hacer unas ollas así de guiso de mondongo, todo con comidas que le gustaba a la gente, porque los camioneros estaban cansados de comer asado, entonces era cosas con salsa, y mi mamá era la principal. Llegó a hacer hasta 10, 12 matambres por día mi madre, de hacer matambre. Se sentaba en la punta de la mesa y empezaba a desparramar. Claro, los mi matambres. papá era como el hombre visible. Claro. Siempre fue así, ¿viste? Es como más en esa época también, o sea, él era el sociable, el que estaba con la gente, ¿viste? Y la que, en cierta manera, yo siempre digo, o sea, por ahí siempre se hablaba, en este caso, de mi papá, o sea, siempre lo conocían como Don Minino, pero uno siempre dice que detrás de un hombre, digamos, de este estilo hay una gran mujer, o sea, por eso mismo no quiero dejar de mencionarle en este momento a mi mamá, porque yo te digo, fue siempre el sostén, o sea, si había Sí. que, digamos, o sea, aparte de ser mamá, por decirte, y criar a sus hijos, pero siempre era la que estaba, viste, a punta de cañón en todo momento, sobre todo en esto de cuando se empezó como comedor, o sea, ella es la que se encargaba de todo el tema de la comida. Obvio, después se llegó a contratar, no sé cuánto se llegó a tener en Sí. un momento, muchos empleados también, porque sinceramente, primero, que empezó siendo como algo familiar y ellos ya de chiquitos trabajando. Yo en mi época de adolescente sí recuerdo ya personas trabajando con nosotros, ¿me entendés? Por lo que implicaba la cantidad de gente, como te decía hoy en un principio, de camiones que paraban acá. Acá y llegaron era a toda hora dar de comer. Llegaron a comer 50 personas al mediodía y 50 personas a la noche. Después una época hubo hubo veda, no sé en qué año, que una semana se comía cordero y otra semana carne. Entonces había que conseguir cordero, hacía estofado, unas ollas así de estofado de cordero, todo ese tipo de Claro, y cosas. como también eran muchos camioneros brasileros, hasta hoy hay gente de los que de aquella época todavía quedan, digamos, vivos. Por ahí me ha pasado que yo he estado con gente y que me preguntan, o sea, que por ahí ha pasado algún camionero de muchos años y demás, y después ha venido algún que otro camionero, hijo de ese camionero, y se paran en el lugar, ¿viste? Para preguntar, este era el lugar también donde mi papá comía, ¿viste? Cosas así. Y en esa época también, imagínate, años 72, 70, no, yo era chica, o sea, en el 77 por ahí se hizo una pileta, imagínate en esa época hacer una pileta de natación. Hasta eso también a veces los pobres camioneros venían y pedían permiso, y hasta mi papá le daba permiso y se tiraban también, o sea, como te hablo, viste, de la cordialidad que existía siempre en el lugar, viste, y por eso hasta hoy gente, a lo mejor las generaciones nuevas no, pero muchos de los que vos hablás, todavía gente te estoy hablando de 50 y pico, 60 y pico, 70 y pico, 80 que todavía viven, todavía vos cuando le decís tu apellido, te preguntan, de allá, vos que sos de Lobregán, entonces quedó como ese lugarcito Lobregán, ¿viste? Por eso todos los que han venido a alquilar
piden si le pueden poner el nombre. Sí, claro. Mencionar, pues yo digo, por la comida típica de Brasil, el mondongo. Claro. Ellos le decían bush. Y al bueno, mondongo. yo te digo, y mi mamá en esa época, digo, se la pasaba haciendo justamente lo típico acá era el mondongo, los matambres caseros, empanadas, ¿viste? Y bueno, o sea, toda su vida dedicada al trabajo. Y bueno, y gracias a eso también nosotros decimos hoy por hoy, tenemos nuestra propia casa, yo me quedé acá, o sea, pero todo siempre una familia, ¿viste? De mucho trabajo, y eso es lo que nos incentivó nuestro padre y nuestra madre, digamos, el valor al trabajo realmente y la responsabilidad, la honestidad. Si hay algo que, o sea, por ahí uno dice, nos remarcan, es esa cuestión de gratitud que ya te comentaba por todo esto que él hacía o mi mamá hacían, de que siempre era el punto de encuentro este lugar, de toda la zona, hasta que fue cambiando, bueno, por todo, digamos, se fue modernizando, pero bueno, también cuando se hacían inclusive las carreras en el autódromo, esto era cuando recién porque en esos años que se hacía la carrera de los autos, del autódromo, cortaba la carrera al mediodía y a las 3 volvía a empezar y salía toda la gente, no cabía nadie, hasta nunca me olvido que el que vino a comer, para nosotros era una novedad, Sergio Montiel en el 83, vení a verlo a Sergio Montiel comiendo acá, te imaginas lo que era. ¿Saben quién estuvo también en una época, el jugador, cómo fue Luque? Leopoldo Luque, Aldo Monge, dijiste Aldo vos. Monge, y el que estuvo, las voces de Gerardo López, eso no me salió que te dije los chalchaleros, no, allá en aquella esquina se sentaron las voces la voces de Gerardo López, que como cantaba ese conjunto, y estaba mi cuñado que trabajaban acá y le dice, no quisieron tocar, le pidió pero no quisieron, estaba lleno, no cabía un alfiler, pero no quisieron tocar. El que más o menos tocaba cuando venía seguido era que tenemos la foto, Víctor Velázquez. Ajá, Víctor Velázquez. Y lo otro que hoy yo te comentaba fuera de la charla es que esto, como era todo tan descampado, te estoy hablando del año 82, 83, más o menos yo tenía 11, 12 años, o sea, el que venía acá decíamos, vamos al campo, porque todo esto era una zona de campo, yo te digo, o sea, el punto central éramos nosotros acá, 2 estaciones de servicio en esa época, eran la Shell y la YPF en esa época, y después eran familias alejadas en los alrededores. Que el señor Yáñez Martín, que yo te digo que le compró al señor Müller, todo ese campo empezó a lotear. Le dio para que lotee Benvenuto y Sammy, empezaron a lotear, y la gente medio del campo, son los Vergara, todo eso, Don Sánchez, toda esa gente empezaron a comprar terrenitos y a hacerse su casita, todo eso, y después ya empezó a hacerse ya solo los loteos de la municipalidad para allá, ya fue hacer barrios, ya esto es más moderno de lo. Y bueno, y lo otro que por ejemplo acá no teníamos el servicio que hoy es de la cooperativa, justamente la cooperativa en su momento cuando recién surgió, estuvo mi hermano que hoy es fallecido, con gente, Don Crisioni también, que era gente de la época, como no había agua potable, todo se sacaba de pozo acá, en esa época, y no todos podían hacer una perforación en esa época, entonces con el poco poblado que había, se crea también la cooperativa de agua. Pero ya ahí estamos hablando de que había un poquito más, porque se había loteado, pero también a la gente que cuando en el loteo, viste, a generar una propia perforación en su terreno, tenía su costo. Entonces ahí la gente que vino se empezó a organizar y formaron también la cooperativa del agua. Que bueno, que por ahí yo a veces hoy por hoy digo, viste, que eso quedó chico para lo que se proyectaba en ese momento, o sea. Después lo que teníamos también, está todavía un aljibe tenemos acá, pero eso ya no podemos ir acá porque eso quedó para mi hermana, esta que falleció hace poco, un aljibe que se juntaba agua de toda la casa cuando caía ahí, que a veces había que sacarle las canaletas para que no rebalsara. El aljibe es una cosa y pozo de agua es otra. ¿Te ubicás? Sí. Ajá. Y en esa época también vos contabas que se bajaba la bebida
en baldes, ¿no? Sí, se bajaba sí. para enfriar también al aljibe. Al O sea, aljibe. eran Claro, antes de tener electricidad acá, como te decía, o sea, estaba el sótano y el aljibe, que eran los puntos para mantener cualquier tipo de mercadería o las cosas frescas que la gente por ahí de la zona te venía a comprar. Y siempre más que todo se caracterizó por ser primero como un almacén de ramos generales. Entonces, bueno, a lo mejor pues somos diferentes generaciones, sí, porque ya te digo, yo en esa época era adolescente y es más, te digo la verdad, rezongaba porque decía, no tengo nada y me tenía que ir a Paraná, ¿viste? Bueno, ¿sabés qué también surgió? Que por ahí empezamos también a surgir, bueno, el Prado Español fue toda una novedad cuando lo instalaron, que empezó a haber cancha de pádel, pero pertenecía a la sociedad española en esa época. Y bueno, y después de a poquito uno empezó a ver cómo se fue poblando. Sí fue como un estallido, en mi caso, para mí particular, cuando llegó todo el tema de las viviendas. Mientras tanto, como le decimos y nos siguen diciendo, la colonia vieja, como te decía, es todo en el año 82-83 que se lotea todo esto de Yáñez Martín. Claro, las casitas eran casitas separadas unas de otras, en la cual uno por ahí se podía conocer con todas esas personas. Vos salías a la calle, viste, y qué tal, cómo te va, te saludaba. En cambio ahora este crecimiento, sinceramente, es difícil ya reconocernos. O sea, es más, vos a veces te encontrás con alguien, ¿dónde viví en Colonia? Yo también. O sea, ya realmente ahí notás la diferencia de que esto realmente ha crecido y ya somos una ciudad. O sea, por ahí yo no lo hubiese pensado como un boom tan rápido. O sea, porque el crecimiento ese primero, como te digo, paulatino, entre los 80, los 90, que esto se lotea, fue un crecimiento tranquilo. Entonces después como que resurgió, es más, bueno, o sea, recordamos también que, no me acuerdo para qué se había hecho ese galpón, que en un momento, y fue la Junta de Gobierno primeramente. Pero ya te digo, o sea, después como que esto explotó. Yo pienso que desde el 2000 en adelante, por ahí donde la gente comprar un terreno en Paraná era mucho más dificultoso que venirse a vivir para esta zona. Entonces, o sea, yo por ahí digo, wow, en poco tiempo, cómo esto explotó, digo yo. Después mi papá fue siempre presidente, a él lo buscaban siempre presidente de la cooperadora. Querían cambiar los miembros de la cooperadora, no, que siga siendo don Bregán el presidente. Claro, pero mi papá, hacían una fiesta, allá iba mi papá cargando fardos de pasto, ahí en los galpones grandes al lado de la Virgen, se hacían bailes. Nosotros le decíamos los barranqueros. Que era una huevería ahí, claro, de barranquero. Entonces se hacían baile y todo lo que se recaudaba era beneficio de la escuela 43. Y entonces don Lel, un señor que lo conocerás, traía los fardos de pasto y hacían el escenario y mi papá iba y contrataba los conjuntos, seguía a contratar un conjunto que le gustaba a él, porque tocaba tango, todo eso. Después lo iba a contratar a los Príncipes del Compás, que lo habrá sentido. No cabía un alfiler en ese galpón cuando venían los Príncipes del Compás, no sabe lo que era. Y se recaudaba mucho para hacer algo para la escuela. Y después se hacían, bueno, también eran carreras de sulky, decías. Carreras de sulky se hacían también en todo ahí alrededor, porque era todo calle, campo. Vos no comparamos, por eso te digo, o sea, esa relación directamente ya era, o sea, muy cotidiana, ya te digo, mucha, a ver cómo te puedo decir, ya prácticamente era toda una gran familia, porque otra de las cosas que recuerdo, fíjate, en esa época, la confianza que había, el valor de la palabra fundamental. Entonces esas familias que vos nombraste, era la típica que, a ver, vos venías, no tenías plata para pagar, bueno, se lo pago después. Existía la libreta, como se llamaba, para llevar las cosas. Larga así, angostita así. No, y la gente trabajaba muy codo a codo. Eso es lo que a lo mejor esta sociedad grande que hoy tenemos, por ahí no se nota, ¿me entendés? Pero en esa época, como te digo, todos en esa época tiraban para el mismo lado. O sea, se organizaba algo y toda la gente de la zona, digamos, trabajaba para ese fin. Como te digo, en esa época, claro,
sacar adelante la escuelita y demás. Uno dice la escuelita, ¿me entendés? Porque en definitiva la mayoría de todos de acá iban a esa escuela. Entonces todos trabajaban en nosotros conjunto. terminamos, éramos 10 nomás los que terminamos sexto grado, no había séptimo todavía, era sexto grado, éramos 10 nomás lo que terminamos. Sí, siempre fue un trabajo, o sea, con esa gente de la zona, siempre fue un trabajo muy colaborativo. Eran contadas las familias, como vos decís, Patá, Olote vino después porque Olote se casó con la Patá. Estaba los de la Guelfa, los Todero, son contadas las familias, los Brezán, todo eso, Vicentín, los papás papá y abuelos del ¿cómo se Leo. llama? De Leo, todo ese. Pero ya te digo, o sea, se trabajaba mucho de una manera muy mancomunada, ¿viste? O sea, era buena la relación, o sea, y todos se conocían. ¿Entendés? Y cuando se vino a poblar acá, eso de ella para allá, las casitas de los Vergara, de don el que hacía el pan, ¿cómo se llama? Don Sánchez, todo eso, todos entraron a trabajar en el parque industrial. Entonces nosotros le dábamos fiado. Ellos tenían su libretita y le anotábamos todo y nosotros... No, las dos fuentes acá importantes de trabajo fue el parque industrial, que primeramente era la Lombí, por ejemplo, mucho más como Furor, y lo Cumini, que también era la pollería de Cumini, donde estaba ahí el frigorífico. Ese era muchos de los lugares que mucha de las primeras gente que compra estos primeros loteos es porque tenían su fuente de trabajo ahí. Bueno, Colonia Avellaneda, para mí, yo nacido y criado ahí, es lo más grande que hay, para mí. Por lo menos tenemos seguridad, estamos tranquilos, no pasa nada. Es una cosa que Todavía se puede vivir. todavía podemos vivir. Y lo que nos dejó de Lizotti fue lo más grande que hubo. Porque ya tener el colectivo ahí, para tomarlo ahí. Nosotros para tomarlo teníamos que irnos. Yo me venía de allá a casa de mi suegra en Zulki hasta la planta de gas para poder tomar colectivo. Y si no tenían que cortar acá derecho, llueva o no llueva, para poder ir. Pero lo que nos dejó de Lizotti con la colonia fue lo más grande que hubo. Y de ahí lo que hagan, no sé si van a hacer algo más o lo que, nada. Pero y la capilla, yo nunca pensé que iba a haber iglesia acá. Nunca. Y sin embargo, vos viste, ya está casi terminada. La capilla marca un antes y un después en la colonia. Porque es la generación de la gente que estaba antes, de la vieja colonia, que vos escuchás los nombres, estaban en el agua, Punta de Agua, son los mismos. Son exactamente lo mismo. Y Colonia Avellaneda da el giro cuando llegan las viviendas. Y hasta que volvió a retomar a ser colonia llevó su tiempo. Ellos no nos aceptaban, no querían vivir en nuestras condiciones y a nosotros nos costaron aceptar ellos. Yo en ese momento trabajaba en un negocio del barrio, que era la remisería Colonia, y costó un montón que ellos se adaptaran a nosotros y nosotros a ellos. Y que Colonia Vieja se adaptara a la que usar remis, era como un montón. Ellos venían acostumbrados, venían de otra zona, de otro sector, pero costó un montón adaptarlo. Y yo pasé por varios negocios de Colonia, inclusive tuve el mío propio, y es como que hoy podés decir que somos una sola colonia, que estamos unidos en una sola colonia. Pero Colonia todavía sigue existiendo el Colonia Vieja y el Colonia Nueva, lo vas a seguir sintiendo. Pero hoy sí somos un solo barrio. No, a mí me llena de orgullo, como te digo, o sea, yo que sigo estando acá, ¿viste? Y cuando vos mencionás tu apellido, es como que, bueno, vos decís, bueno, qué orgullo, ¿viste? Que alguien tenga esa referencia, pero el reconocimiento sea siempre o sea, un apellido que te genera, como te digo, agradecimiento, honestidad, responsabilidad, o sea, que te reconozcan por ese lado, por esos valores, ¿me entendés? Entonces, sinceramente, me llena de gratitud, pero... Sí, no es por ponderarnos, pero es una barbaridad como la gente nos ha querido siempre. Hemos sido muy colaboradores con todo en darle. Mi papá ha sido un hombre muy servicial en todas formas, en esto, en prestar plata. Una época que se podía. No nos prestaba unos pesos y así, ¿viste? Ese tipo de cosas. Entonces, bueno,
Mira, yo sí después para cerrar te quería, justamente acá tengo algo para leer que lo escribió Omar Olote, que también ya no está con nosotros, y cuando fallece mi papá, él le escribe, él trabajaba en El Observador y le escribió aparte como vos decís, ahora que por ejemplo esta gente que está ahora alquilándonos, que pidieron el permiso para utilizar el apellido, pero fíjate vos que hasta el momento, hoy por hoy, todavía uno dice, te piden permiso para utilizarlo, entonces es como un honor, y uno no hace tampoco, por decirte, marketing, si le llamamos en los términos de hoy, de ese apellido, ¿viste? O sea, uno sinceramente, como decir, te lo presto a mi apellido, digo, qué más orgullo de eso, ¿no? Porque le podrían poner otro nombre y a lo mejor no, porque sigue siendo como una marca registrada del lugar, ¿viste? Como que vos decís, le podés poner, no sé, otro nombre al lugar, el almacén, por decirte, y no, y la gente todavía le sigue diciendo, Lobregán, ¿me entendés? Entonces, es como que, y sí, ponele Bregán, como le quieres poner, cambiarlo, pero siempre Bregán, ¿me entendés? Entonces, bueno, él relata y dice, un pionero se nos fue. Esto fue en el año 99. Dice, el pasado domingo dejó de existir en esta localidad Américo Martín Bregán, a los 80 años de vida. Hombre relacionado con el comercio desde mucho tiempo atrás. Fue haciendo de esta actividad su forma de vida, su forma de ser, y fue creciendo con el paso de los años como un comerciante de marcada trayectoria en esta zona y alrededores. Quiso el destino que su vida transcurriera en este sitio que mucha gente conoce, Lobregán, Lo Minino, como lo conocía mucha gente. El comedor que si tenés plata o no, podías comer igual, y al que el camionero siempre respondía pagando a la ida o a la vuelta, de cualquier punto de la Argentina o países limítrofes. Fue siempre un adelantado en las relaciones con la gente de Brasil, Uruguay, Paraguay, ya que el tránsito pasaba por aquí porque no existía, por ejemplo, la Ruta Nacional 14. Querido en su zona, hombre franco, derecho, ayudaba sin mirar a quién lo necesitara. Muchas veces participó en entidades intermedias, como escuelas de la zona, por ejemplo. Muchas cosas hicieron de este hombre un ser muy especial y al que todo el mundo quería, por su forma de ser, sus anécdotas, cuentos, sus vivencias. A lo largo de sus años de bolichero, su jeep amarillo que usó en los últimos años y constante saludo, chau querido, pasará a ser una historia verdadera en esta colonia. Lo van a mantener vivo en el recuerdo de todos los que lo conocieron, que por cierto, gracias a Dios, somos muchos los que tuvieron la oportunidad de poder disfrutar un momento ameno, agradable, sonriente, al verlo jugar al truco con sus amigos allí en esas tardes inolvidables de domingo en su almacén. Grandes personajes se juntaban para hacer más linda esta dura vida del campo, a la que por un rato dejaban pasar como desapercibida. Sabemos que su familia hoy está pasando por un momento muy difícil, un momento de trance muy duro, pero se sabrán reponer, sabrán sacar fuerza de donde no haya para salir adelante. Si hay algo de maravilloso de estos últimos meses es que Don Bregán pudo volver a ver su boliche abierto y atendido por su gente, funcionando quizás no como en las mejores épocas, pero funcionando al fin. Esto lo escribió Omar cuando mi papá falleció en febrero del año 1999. Así que bueno, yo creo que acá te lo sintetiza lo que era esta familia, digamos, de su época. Todo esto para mí si yo algún día diría voy a vender mi casa, me vengo a Colonia Avellaneda. Yo adoro Colonia Avellaneda, lo adoro. Volver al negocio no puedo porque no pude, quedé sola en un momento y sola no podía seguir. Yo tenía que vivir con muchos empleados y no podía. Así que me jubilé y bueno, vivo con la mini jubilación.
y yo volvería a vivir a Colonia Avellaneda con Eni, aunque sea una casita, pero vivir acá en Colonia Avellaneda. Y bueno, yo de mi parte deseo que siga progresando y que bueno, que digamos que se pueda vivir de manera cómoda en este lugar, con tranquilidad, como siempre, o sea, en mi infancia, en mi adolescencia lo pude, digamos, disfrutar. Es decir, o sea, volver a esas raíces, digamos, de la tranquilidad, que sea un lugar próspero para mucha gente que lo elige, pero que podamos todavía seguir viviendo en esta cuestión, no amistad, porque bueno, se sabe que ya en semejante población no se puede, ¿no? Pero sí esa cuestión de decir, ver una colonia pujante, como en cierta manera toda esta gente que se asentó acá, allá por el 1950, por decirte, y apostó a este lugar sin ser nada, que realmente, o sea, siga creciendo porque la sociedad así lo demanda, el futuro así la demanda, las tecnologías, pero no perder en sí las raíces y esta cuestión de vivir y que la gente elija vivir en Colonia, pero por ser una zona, ¿me entendés?, tranquila, una zona que vos todavía podás salir a la calle y poderte saludar con el vecino, seguir manteniendo esas raíces que esta sociedad, digamos, loca todavía permiten todavía rescatar. Entonces decir, bueno, vivir en Colonia, una colonia, como te digo, pujante, que pueda brindar trabajo como en esa época también, pero a la vez que sea una sociedad todavía tranquila, en la cual vos puedas salir tranquila de tu casa, donde tus hijos también puedan salir a andar en bicicleta y saludar a un vecino, o sea, manteniendo ese respeto, o sea, crecimiento, pero acompañado de un lugar, digamos, confortable y tranquilo para vivir.